moción de censura contra la ministra de Educación, Marilú Martens. Sería la segunda titular de esta cartera en salir, porque lo mismo sucedió, recuerden ustedes, ¿con quién? Con Saavedra, que al final tomó la decisión de renunciar, dar un paso al costado, porque sabía que se le venía una censura por parte del Parlamento de la República. En el caso de Marilú Martens, también ministra de Educación, ella ha dicho que de ninguna manera se va a ir. El propio presidente de la República la ha respaldado. Y lo que ha sucedido hoy también es que apareció de pronto en conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, acompañado por supuesto con los integrantes del gabinete, diciendo que iba a solicitar al Congreso una cuestión de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán ustedes. Que él, de una u otra manera, se pone en medio del Parlamento, la censura y Marilú Martens para que la ministra no deje su cargo. Este pedido, esta solicitud, llegó al Legislativo, pero ha ido a parar a la Comisión de Constitución, donde tiene que ser evaluada. Y esta comisión, justamente este grupo de trabajo, está presidido por una parlamentaria de Fuerza Popular, es decir, del fujimorismo. Ahora, quien la tiene más difícil en realidad es el Congreso, en su mayoría fujimorista. ¿Por qué? Porque si niegan la cuestión de confianza que está pidiendo el Premier, automáticamente sale Zavala y salen todos los ministros. Caería el primer gabinete del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en, ¿cuánto? 3 meses, sí, no más, de gobierno. Si se bajan en los 5 años de gobierno, de gestión, dos gabinetes, lo que puede hacer un presidente de la República, y eso está en la Constitución, es cerrar el Congreso de la República. Los detalles más adelante, señores. Bienvenidos a 90 Central. Estos son los titulares. Un gigantesco incendio paralizó el centro histórico de Arequipa. A ver, el fuego empezó en un almacén y se expandió a 3 galerías. Hasta ahora las llamas continúan. Los bomberos no se dieron abasto con el agua y fueron necesarios camiones, incluso cisterna, privados, de empresas privadas. Y la sala penal que juzgará al expresidente Alejandro Toledo ya tiene en su poder el extenso 28.000 folios, nada menos, expediente del caso Ecoteva. Van a ver ustedes un reportaje de nuestra unidad de investigación exclusivo con este video donde se ve toda esta documentación que es trasladada a la sala penal. E indignación causó la propuesta de Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para hacer frente al hambre en Venezuela. ¿Qué se le ocurrió al loco? Anunció el plan conejo. ¿Saben qué significa? No es broma. Que las familias aprovechen la carne de este pobre animal y que no tengan conejos como mascota. Y si los tienen, bueno, hay que comerlos pues, porque no hay suficiente alimento en el país. Increíble, pero cierto. Una crisis que se vive en Venezuela. Hoy miércoles es tendencia en la red. Ejecutivo por el pedido de confianza de Fernando Zavala. Arequipa por este incendio de grandes proporciones del que vamos a hablar, por supuesto, en algunos minutos más, que afecta el centro histórico de la Ciudad Blanca y los Juegos Olímpicos, porque en Lima el Comité Olímpico ya anunció los Juegos de París 2024 y Los Ángeles 2028. A ver, me he extendido un poco, como siempre lo hago, al inicio del programa, porque realmente han sucedido muchas cosas el día de hoy. Lo más raro es que a las 6:30 de la tarde, o casualidad, en el Congreso de la República se levantó la sesión y todos los parlamentarios se fueron a su casa. ¿Por qué? Porque no les conviene estar allí. Porque si el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ya solicitó una cuestión de confianza, era porque estaba él ya listo para asistir al Legislativo y enfrentarse justamente al Parlamento en general, a la mayoría de congresistas. Es por eso que se han ido para su casa. Y lo que ha trascendido, lo que nos hemos enterado a través de nuestras fuentes, es que ahora mismo hay una reunión de urgencia por parte de los máximos dirigentes y voceros de Fuerza Popular, porque no saben qué hacer. Ellos ya están listos para preparar y presentar la moción de censura, que obviamente va a terminar por sacar a la ministra Marilú Martens del cargo, porque los que votan son los congresistas y la mayoría de congresistas son de la misma bancada, de Fuerza Popular. Se adelantó entonces Fernando Zavala con una salida que no le imaginaron ni siquiera los analistas, los expertos en materia política que han salido a opinar, y la cosa se ha puesto candente. La cosa es incluso peligrosa, porque se podría venir abajo todo un gabinete, señores. Se va Zavala, no se va solo, se va con todos los ministros. Miren ustedes. Señor relator, señor presidente.
Pregunto, ¿se responder, ministra? Ahora, como están viendo ustedes, justamente, luego de este planteamiento de Fernando Zavala, cuestión de confianza, vamos a recordar en imágenes que ustedes están viendo lo que sucedió el viernes de la semana pasada, cuando la ministra de Educación, Marilú Martens, se sometió al pedido de interpelación propuesto por el legislativo. Ella fue, le hicieron las preguntas del caso y a la hora de responder, señores, solamente habían 40 congresistas en sus respectivos escaños. Ni siquiera estaban todos los del partido de gobierno de Peruanos por el Cambio. Una tremenda vergüenza. De 130, solo 40 congresistas, ni siquiera la tercera parte. Y a pesar de eso, de no escuchar a una persona que está allí para responder, por más errores que haya cometido, por más pésimo manejo de gestión, que lo he dicho y lo sigo diciendo, creo que debió renunciar hace rato Marilú Martens. Pese a ello, el tema es que no pueden ser tan frescos los congresistas de pedir la censura de una titular de cartera, en este caso de una ministra, estamos hablando de la ministra de Educación, cuando ni siquiera han escuchado su exposición. Se fueron. Becerril, creo que fue, sí, Héctor Becerril, el que luego ante esta escena vergonzosa, bochornosa, salió a decir, los parlamentarios tienen otras actividades. Entonces, ¿por qué la premura? ¿Por qué la desesperación por interpelarla y poner fecha, hora y día, cuando ni siquiera la huelga terminaba, cuando todavía habían marchas en el centro de Lima, movilizaciones en la avenida Bancay, con enfrentamientos entre maestros y agentes policiales? Ahí no les importó al fujimorismo, la querían tener en el Congreso y una vez que la tuvieron la dejaron prácticamente sola y ahora la quieren censurar. Así fue el anuncio de la cuestión de confianza, esta salida constitucional, porque es constitucional, del presidente del Consejo de Ministros, que realmente nos dejó a todos con la boca abierta. Consideramos que la moción de censura anunciada a la ministra de Educación, Marilú Martens, sumada a la del ministro anterior en la misma cartera, forma parte de esta conducta de socavar las políticas de Estado que busca implementar este gobierno en beneficio de todos los peruanos. Es lamentable que la mayoría del Congreso proceda con esta decisión de presentar la moción de censura a un nuevo titular de Educación, el segundo ministro de Educación, que pretenden censurar en un periodo menor a un año. Por ello, quiero anunciar que en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros he enviado al presidente del Congreso de la República una carta presentando la cuestión de confianza a nombre del gabinete que presido. Asimismo, he solicitado asistir al Pleno del Congreso el día de hoy para exponerla. Claro, la intención de Zavala era ir hoy al Congreso de la República y 6:30 todos los parlamentarios se fueron. Así enfrentan una situación tan grave y tan delicada. Ojo, estamos hablando de esta figura de cuestión de confianza que es la misma que presentó, recuerdan ustedes, el exministro de Economía, Alfredo Torne, pero él lo hizo a título personal y no se lo dio el Parlamento, razón por la cual él renunció antes de ser censurado. La figura cambia cuando quien presenta la cuestión de confianza, cuando quien pide esto es el premier, el que maneja todo el gabinete, porque si el Congreso le dice que no, automáticamente él se va y se va acompañado. Hubo mucha réplica, evidentemente, muchos comentarios, muchas voces se sumaron a raíz de lo que acabamos de ver que dijo Fernando Zavala en conferencia de prensa, de si esta salida de parte del Ejecutivo, del Gobierno, es constitucional o no. Yo que soy bastante chancona, aquí tengo el reglamento del Congreso de la República, nada menos en su última edición oficial de julio del 2016, y que dice en un artículo que además coincide con lo que se manifiesta en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Dice, la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso puede presentarla el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Ok, pero aquí lo más importante, el punto E. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, es decir, lo que acaba de suceder, y esta le fuera rehusada, es decir, le dicen no hay cuestión de confianza, se producirá la crisis total del gabinete ministerial, aplicándose la regla prevista en el literal B precedente. Así están las cosas. ¿Y por qué hablamos de
que nos hemos quedado sorprendidos, porque lo que ha manifestado el gobierno, y eso es algo innegable, creo que todos los que me están viendo me van a dar la razón, es que el gobierno siempre ha reaccionado extemporáneamente. Siempre ha sido el fujimorismo el que ha estado, digamos, marcando la pauta del quehacer incluso del propio gobierno. Esto pareciera ser una especie de ya guerra declarada al punto de, oigan, ya se bajaron a varios ministros, otros han tenido que renunciar, hay uno que ha censurado. En un rato vamos a mostrar todo un documento a través de una infografía que hemos presentado, hemos preparado para todos ustedes. Ahora nosotros nos ponemos fuerte. Decían que no teníamos el poder, no teníamos manejo, no teníamos muñeca. Acá estamos. ¿Quieren sacar a la ministra de Educación? Pues nos sacan a todos. Uy. ¿Qué pasó en el Congreso de la República? Hemos recogido reacciones, por supuesto, y se las presentamos a continuación. Porque el Parlamento invita a quienes vienen al Parlamento. Yo no me puedo aparecer en el Consejo de Ministros ni en Palacio de Gobierno. Hay que guardar las normas, las reglas, la Constitución, y así son las normas. No, eso es absurdo. Ahí es obligatorio, porque lo manda la Constitución. Pero en cualquier momento, el artículo 133 de la Constitución dice: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Puede, ¿no es cierto? Lamentablemente han actuado de una forma totalmente contra el reglamento y contra la Constitución, por lo que yo espero que mañana sí se acepte la presencia del primer ministro sin ningún debate previo en la Comisión de Constitución. Pegado al reglamento y a la Constitución del Estado debe ser recibido. La determinación de que se otorga o no la confianza, eso ya tiene que discrecionalmente asumirlo los 130 parlamentarios. El primer ministro lo que quiere es ya marcharse, ¿no? Siente que no da más, que se le cae a pedazos el gabinete y no ha encontrado mejor excusa que esta. Obviamente la noticia polémica hoy miércoles tiene que ver con la cuestión de confianza presentada por el jefe del gabinete, Fernando Zavala. A ver, la pregunta es esta: ¿qué opinan ustedes que están en sus casas, que nos están viendo desde la oficina? Pues no lo sé, sobre este nuevo choque de poder entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso de mayoría fujimorista. Escríbanos sus opiniones en las redes sociales usando el hashtag 90central. Estamos en una situación bastante delicada, ojo. Recuerden además que estamos en vivo en todo momento a través del Facebook Live de Latina. Así que cuando nos vamos a la pausa comercial, hoy tenemos dos comerciales, ¿no? ¿Me dicen sí? Aprovechamos, sí, leemos, comentamos e incluso la cosa se pone muy interactiva, muy dinámica. Les recomiendo que si nunca lo han hecho, a través del Facebook pongan Latina y nos ven incluso ahora mismo que estamos todavía en vivo y en directo a través de Latina Canal 2. Y estamos ya listos para conversar en vivo y en directo con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Lo vemos en el Parlamento, en el Congreso. Debe estar solo porque hasta lo que tengo entendido todos fugaron a las 6:30 para no recibir a Zavala. ¿O me equivoco, mi querido Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. No te equivocas, Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, a las 6:15 aproximadamente se levantó la sesión del Pleno del Parlamento. Nosotros estábamos en pasos perdidos recogiendo impresiones de los congresistas sobre esta norma del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley del transfugismo, que es otro tema. Y de pronto nos dieron la noticia de que se había suspendido el Pleno porque había pedido el uso de la palabra la congresista Patricia Donaire, señalando, pidiéndole al presidente del Congreso que se recibiera al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, tal como lo había hecho en dos oportunidades. Un primer pedido fue rechazado por un término que no se consideró adecuado. Se envió otra carta por parte de Fernando Zavala a las 3:15 aproximadamente, y tampoco se dijo que se podía pasar a la Comisión de Constitución para que evaluara el tema. Bueno, tras la intervención de la congresista Donaire, se decidió suspender el Pleno. Nadie sabe exactamente por qué, pero mañana hay otra sesión plenaria, así que se espera que mañana, finalmente, es una decisión de la presidencia del Congreso y de los portavoces, se pueda recibir a Fernando Zavala tras estas idas y venidas en relación a este planteamiento de la cuestión de confianza, Juliana, que ha traído pues una serie de comentarios aquí en el Parlamento Nacional y que ya hemos escuchado por parte de los legisladores. Ok, Juan Carlos, entonces, bueno, el día de hoy ya no pasa absolutamente nada en el Parlamento, pero mañana tiene que verse este asunto, esta presentación de Fernando Zavala en la Comisión de Constitución, porque el documento ya llegó. Sabemos que este grupo de trabajo además es presidido por una congresista de Fuerza Popular. ¿Puede Fernando Zavala acercarse e ingresar mañana a esta comisión?
Bueno, la congresista Úrsula Letona es la congresista de la mayoría fujimorista que encabeza la Comisión de Constitución. Ella puede llamar a una reunión de urgencia en cualquier momento. El premier Fernando Zavala puede venir al Congreso invitado por su propia bancada, no hay ningún problema. El tema es que intervenga en el Pleno para plantear esta cuestión de confianza, y para presentarse ante el Pleno necesita, obviamente, que la mesa directiva con el presidente del Congreso y los voceros acuerden esto y le permitan colocarse en el Pleno y expresar lo que ha expresado por escrito, es decir, plantear la cuestión de confianza en relación a la censura, que hay que aclarar, Juliana, todavía no ha sido presentada ninguna moción, tanto la de Frente Amplio como de Fuerza Popular, todavía no se ha presentado a mesa de partes, es decir, oficialmente todavía no hay una censura presentada en documento. A eso iba, Juan Carlos. En realidad, el Ejecutivo, a través del Premier, se le adelantó al Congreso, porque ellos más temprano habían anunciado que ya tenían preparado todo, las firmas que se requieren para la moción de censura y lograr el objetivo, que es justamente retirar de su cargo a Marilú Martens, porque ella además ha dicho hasta el cansancio, y el propio presidente de la República ha respaldado que no va a renunciar, que por último que la saquen, pero renunciar de ninguna manera, que no es la misma figura que se presentó en el caso del exministro de Educación, Jaime Saavedra. Gracias, Juan Carlos, por este enlace en vivo, por darnos detalles que realmente no conocíamos a esta hora de la noche, por justamente el movimiento político que se ha presentado a partir de las últimas horas. Pero a ver, Pedro Pablo Kuczynski también habló, se los decía hace un rato, salió a respaldar a Marilú Martens. De pronto el Ejecutivo, el gobierno, encabezado por supuesto por el presidente, han hecho un frente, por primera vez creo yo, lo suficientemente fuerte como para asustar de una u otra manera a los fujimoristas, al punto que no han presentado oficialmente la moción de censura contra la ministra de Educación. Se han ido a su casa y están ahora reunidos para saber cómo van a enfrentar este problema, porque definitivamente, políticamente hablando, si no le dan la cuestión de confianza que está pidiendo Fernando Zavala para que Marilú Martens continúe en el cargo, los malos de la película no van a ser los miembros, los que conforman parte del gabinete de PPK, van a ser otra vez más los fujimoristas. A ver, ¿qué dijo PPK? Hablando de la inclusión, decirle a la prensa que está ahí, que nosotros como gobierno tenemos algunas políticas bien claras. Aparte de este tema del deporte, tenemos el tema de la educación. Y lamentablemente entendemos que hay una noticia de que se proyecta censurar a la ministra de Educación. Nosotros consideramos que eso es completamente injusto. Sería el segundo ministro de Educación al cual se censura, y siempre han sido por temas estrictamente de preferencias políticas que no tienen absolutamente nada que ver con el fundamento de una educación de calidad. Eso es lo que estamos defendiendo, y las palabras del Premier hace pocos minutos las apoyo totalmente. Vamos a apoyar a nuestra ministra, vamos a apoyar la posición del gobierno. Bueno, evidentemente Pedro Pablo Kuczynski va a defender hasta lo último a todos sus ministros, por más de que no hagan un buen trabajo. Es lo que corresponde, porque es el jefe de Estado el que elige qué persona ocupa cada una de las carteras. No pasa por el voto popular, como es el caso de los parlamentarios, de los congresistas. Que Marilú Martens no estuvo a la altura para manejar la huelga, totalmente de acuerdo. Que no supo prevenir lo que iba a suceder aquí en Lima y que ya se estaba engendrando, que ya se estaba cocinando en Cusco y que iba luego a llegar a varias regiones de nuestro país a través de movilizaciones, huelgas, heridos y tanto malestar, también es cierto. Que debió renunciar hace rato, yo creo personalmente que sí, pero que la situación ahora mismo es complicada y que el fujimorismo finalmente tiene la última palabra, eso también es cierto. Pero lo que es verdad es que la ha tenido muy difícil el Ejecutivo, que tiene apenas 13 meses en Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque han pasado varios ministros por el Congreso de la República a través de interpelaciones. Algunos han sido censurados, otros han renunciado. Y aquí tenemos para ustedes un resumen. 2016, estamos viendo a Jaime Saavedra, quien fue justamente ministro de Educación. El 7 de diciembre lo interpelaron, lo invitaron al Congreso de la República, le hicieron una serie de preguntas
y fue censurado. Finalmente fue censurado. En el 2017, ya este año, el 18 de mayo, por el tema justamente del aeropuerto Chinchero, es interpelado el que hasta ahora es el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, pero como sabía que se le venía la censura, renunció antes de que esto sucediera, 2017. Al poco tiempo, estamos hablando de mayo, al mes siguiente, 19 de junio, Alfredo Torne, ministro de Economía, también por el tema Chinchero, pide cuestión de confianza, pero lo pide él. Lo pide él. Si el gobierno se lo aceptaba o no, era otra cosa. Si le decía que no, se tenía que ir, evidentemente, pero esto no repercutía en los demás integrantes del gabinete. ¿Qué pasó? Efectivamente, el 21 de junio, en los 2 días, el Congreso le niega la confianza, que era obvio que iba a suceder, y el que dice, perfecto, me voy a mi casa. 2017, junio, pero esto fue el toque. Nadie se imaginó que las cosas se iban a dar de manera en una brecha tan corta, ¿no? 21 de junio, interpelan ¿a quién? A Carlos Basombrío. Esto ya lo habían anunciado, ya el Congreso de la República tenía fecha, tenía hora, tenía todo listo. Pero como ya había sucedido lo de Alfredo Torne, el ministro de Economía, que obligó a que el gobierno en su desesperación le pidiera al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, que cumpliera doble labor, que haga doble chamba, sea premier y sea ministro de Economía, le salvaron el pellejo al ministro del Interior. No censura a Carlos Basombrío, continúa en la cartera del Interior. Y ahora lo que está sucediendo, el 8 de septiembre, el viernes pasado, hubo una interpelación a la ministra de Educación, Marilu Martens, y hoy, 13 de septiembre, piden censura y hoy presenta una cuestión de confianza el presidente del Consejo de Ministros. Complicada la cosa, ¿no? He tratado de hacerlo lo más sencillo y dinámico posible para que ustedes entiendan, porque hay que hablar de las cosas que pasan en nuestro país y vamos a seguir haciéndolo, pero luego de la pausa comercial, publicidad y más adelante, un terrible incendio sembró pánico en el centro de Arequipa. Esas imágenes nos han hecho recordar lo que sucedió hace muy poco en las Malvinas. Gracias a toda la gente que nos escribe y que nos permite leer sus comentarios cuando nos vamos a la pausa comercial a través del Facebook Live de Latina. Pero ahora vamos a dejar la política de lado un rato para pasar a un tema que es sumamente preocupante, porque todavía los bomberos no logran acabar con este incendio que se ha registrado en Arequipa y que afectó un almacén y luego 3 galerías en el centro histórico de la ciudad. La emergencia ha movilizado, atención, a más de 80 bomberos. Se quedaron sin agua, han tenido que ir cisternas de empresas privadas para poder ayudar a los bomberos en la labor sacrificada y valiente que suelen realizar. Veamos. Un completo infierno vive el centro de la Ciudad Blanca. Los almacenes del tercer piso de una galería comercial de Arequipa empezaron a arder desde las 2 de la tarde y el incendio no ha podido ser controlado. Según los testigos, el fuego habría iniciado por la explosión de una máquina de estampado que funciona a gas. Esta se habría recalentado. La espesa y negra humareda puede verse desde varios puntos de la ciudad de Arequipa, reflejando la magnitud del siniestro. Esto ha despertado la preocupación de cientos de pobladores que temen que el fuego se expanda. Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado heridos ni víctimas mortales. Pese a la llegada inmediata de los bomberos, no se ha podido combatir las grandes lenguas de fuego que minuto a minuto han consumido cerca de 1000 metros cuadrados de este edificio. Los hombres de rojo esperan controlar el incendio en su totalidad en las próximas horas. Hoy escuchaba a Duberly Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, hablando del caso Ecoteva, a raíz justamente de la entrevista exclusiva que concedió Joseph Maiman, el empresario israelí, ex íntimo amigo de Alejandro Toledo, donde él dice que ante un juez va a contar todo lo que sabe porque se ha cogido la figura de colaborador eficaz. A ver, el caso Ecoteva estaba entrampado en una pelea entre la Fiscalía y el Poder Judicial, y mientras no se salga de ese lío, pues el documento que tiene que llegar a Estados Unidos para ver si logran por fin capturar al expresidente y que se inicie el proceso de extradición se concrete, pues tenía que esperarse. Pero hoy vamos a mostrarles a ustedes un reportaje que ha realizado nuestra unidad de investigación con un video exclusivo donde se ve
Es increíble, en la maletera de un auto una cantidad enorme, gigantesca de documentos, más de 28.000 folios que conforman justamente el expediente, el enorme caso Ecoteva. Toda esta documentación salió del 18 juzgados, si no me equivoco, o 16, sí, 16 juzgados hacia la sala penal. Esto al menos quiere decir que se están apurando, porque si seguimos perdiendo tiempo, la verdad es que Toledo va a seguir matándose de la risa en los Estados Unidos, jugando billar y bailando con sus chibolas. Este es el voluminoso expediente del caso Ecoteva que podría mandar a la cárcel al expresidente Alejandro Toledo. 28.000 folios, reunidos por la Fiscalía y el Poder Judicial, que fueron trasladados a la Cuarta Sala Penal de Lima para que autorice el inicio del juicio oral en su contra. Un proceso en el que será clave la declaración de Joseph Maiman. No sé si algún día esto va a llegar a juicio o no va a llegar a juicio. Yo definitivamente sí voy a testificar cuando esto llegue a juicio, si se me invita, y asumo que se me va a invitar. El juicio oral por lavado de activos y corrupción podría iniciarse con o sin Toledo en el Perú, y al margen de los trámites iniciados para pedir su arresto y extradición. Son 2 los pedidos de arresto provisorio contra Toledo que deberá resolver Estados Unidos, uno por Odebrecht y otro por Ecoteva. Mientras el primero es evaluado hace 7 meses por el Departamento de Estado de este país, el segundo aún no ha sido enviado, producto de un abierto enfrentamiento entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Un arresto provisorio con fines de extradición tiene que reunir altísimas condiciones probatorias para que sea aprobado por un juez. Es decir, el caso tiene que ser presentado ante la justicia de los Estados Unidos casi de manera tal que fuera a ir a juicio. Según Carlos Caro, las autoridades estadounidenses exigen conocer las pruebas contra Toledo, la ruta financiera del dinero ilícito, los números de las cuentas bancarias utilizadas y los autores perfectamente identificados. A diferencia nuestra, en la justicia americana hay un primer gran filtro que se produce a nivel del Departamento de Estado. En ese primer filtro todavía nos encontramos. Además de Toledo, el voluminoso expediente incluye como denunciados a Elian Karp y al ex jefe de seguridad, Avi Danon. Hace un rato en imágenes Alejandro Toledo riéndose, claro, en un video pasado, y siento tanta indignación de que se burle así de todos nosotros, que se burle de nuestra justicia, que haga de su vida lo que le da la gana, cuando aquí está pedido, cuando sabe perfectamente que si pisa suelo peruano automáticamente es detenido y trasladado a un penal, no solamente por el caso Ecoteva, sino también por Odebrecht. Qué vergüenza y qué decepción, ¿no? Por las personas que confiaron en su momento en Toledo y le dieron su voto. Pero hay otro tema que indigna, y más, porque estamos hablando ya no de alguien que habría cometido un delito de lavado de activos, de asociación ilícita para delinquir o lo que fuera, sino homicidio. Homicidio calificado, estamos hablando de un genocida y vamos a seguir hablando de él. ¿Por qué? Porque si nosotros que no hemos tenido a un terrorista al frente, sentimos terror cada vez que vemos o escuchamos el nombre de Abimael Guzmán, imagínense ustedes lo que deben sentir aquellos que sobrevivieron a Sendero Luminoso, aquellos que estuvieron a punto de perder la vida, que fueron víctimas de estos atentados inmundos, cobardes, sangrientos de este grupo criminal. Tenemos un nuevo informe para ustedes. Sendero Luminoso estaba formado por un grupo de individuos de extrema izquierda que ansiaba el poder. Por eso, la orden de la cúpula terrorista era atacar a las autoridades peruanas. En 1990, asesinaron al exministro de Trabajo Oreste Rodríguez Campos y a uno de sus hijos, un adolescente de 15 años. Y con dinamita reventaron sus cadáveres. Al siguiente año, el ex jefe del INPE y hoy director de la SUCAMEC, coronel Rubén Rodríguez Rabanal, se convirtió en otra víctima del terrorismo. Acaba de ocurrir un atentado terrorista
han disparado contra el ex comandante de la Policía General Rubén Rodríguez Rabanal. Al parecer él se encontraba regando el jardín en el momento que ha sido atacado por unos individuos armados con armas largas. El funcionario Gómez Paquillauri pasa por mi lado y me dispara el primer impacto que me da en el hígado, con lo que siempre ellos utilizaban la frase "muere perro". Lleva el recuerdo a flor de piel. Era de día cuando un comando de aniquilamiento terrorista llegó hasta la puerta de su casa el 18 de febrero de 1991, cuando ya lo iban a ejecutar. Su seguridad, ahora superior de la policía William Fernández Aguirre, lo salvó. Gómez Paquillauri intenta darme el tiro de gracia. Yo ya estaba ensangrentado con el impacto que tenía en el hígado y el otro en la femoral. Él ya estaba en el suelo. Se acerca y le pone el revólver, no, perro reaccionario, maldito, y le pone el revólver en la cabeza. Le sobrepongo encima del techo del vehículo y con el revólver le doy 3 impactos, ¿no? La prensa informaba la tragedia que vivía el país en la década de los 80 y parte de los 90. A los terroristas esto no les gustaba, querían callarnos. Entonces atacaron nuestra casa televisora. Alberto Pintado era reportero de Latina cuando los terroristas reventaron un vehículo en la puerta del canal. Central Comando, Z10, Central Comando 1010. Apoyo urgente aquí a Canal 2, Avenida Salaberry, personas heridas. Pareciera que había ocurrido una explosión de una bomba atómica porque vimos el cielo como un tremendo hongo que se levantaba en el cielo. Alberto no lo creía, pensó que el objetivo era la PIP y solo cuando vio a sus amigos muertos cayó en la cuenta. Habíamos escuchado a lejos los disparos, la retirada de los subversivos y obviamente nosotros entramos y vimos todo destruido. Pero hubo quienes no vivieron para contarles hoy a los más jóvenes lo crueles que fueron los senderistas con sus padres y sus abuelos, con peruanos de bien, como Marilena Moyano, una dirigente vecinal de Villa El Salvador que se oponía a esa lucha ridícula de Sendero Luminoso. Marilena Moyano fue asesinada y descuartizada y dejó a 2 niños de 8 y 10 años, quienes debieron refugiarse en España. No hay mejor prueba que sus testimonios. Hoy es un buen día para recordar lo que Sendero Luminoso nos hizo sufrir. Por eso decimos, terrorismo, nunca más. Impecable resumen, impecable nota y grandes testimonios los recogidos por nuestra compañera periodista Lourdes Tupac Yupanqui. Gracias por recordarnos a través de personas que vivieron en carne propia el terror de una guerra sangrienta que escribió este loco llamado Abimael Guzmán durante 20 años en nuestro país. Y hablando de locos, pasemos a hablar de Nicolás Maduro. Pues no saben la ultimita. No es que la gente piensa que es broma. Cuando yo acá les contaba a los chicos lo que había sucedido en Venezuela, lo que está pasando, me decían, ay, Juliana, es una broma. No es una broma, al punto que eso es lo que ustedes van a ver a continuación. Ha lanzado un plan muy insólito, por supuesto, el Plan Conejo. ¿Para qué el Plan Conejo? Para detener el hambre en este país. Como sabe perfectamente que le saca a la gente que no está con él la comida para dársela a los pobres, haciendo populismo barato, porque lleva camiones rojitos, como lo hacía Hugo Chávez, a los centros poblados donde la gente, a cambio del hambre, lo sigue, le da su voto. A través de su ministro de Agricultura, Nicolás Maduro, aseguró que los conejos no pueden criarse, pues los conejos no pueden ser mascotas, que eso es una ridiculez cuando no hay que llevarse la boca en Venezuela. Así que a partir de ahora, el que tiene conejo en la casa, le ha puesto su lacito, el hijito juega con él, de frente a la olla, porque es lo último que queda. ¿Lo pueden creer? Sí, señores, de eso se trata, el Plan Conejo. El Plan Conejo. Así ha denominado el presidente Nicolás Maduro la nueva medida económica que tiene como objetivo reducir el desabastecimiento de alimentos básicos en Venezuela. El mandatario anunció que implementará la cría de conejos en las zonas populares de las ciudades para garantizar el consumo de proteína animal en el país, frente a lo que denomina una guerra económica provocada por Estados Unidos. Durante una reunión, el ministro de Agricultura, Freddy Bernal, apoyó esta medida. El conejo no es una mascota, sino el conejo son 2,5 kilos de carne.
Pues mucha gente lo asume como le pone nombre, como le coloca un lacito, se lo lleva para su casa, se lleva a dormir el conejo a la cama, etc. Pero esa es parte de la batalla que tenemos que dar para ganar la guerra económica. Las declaraciones de Bernal han generado una ola de críticas por parte de las asociaciones protectoras de animales. Además, ha generado indignación en el pueblo venezolano por la poca seriedad de las autoridades ante la escasez de alimentos en el país. Más adelante, señores, regresamos y les mostramos el acalorado debate entre el ex mundialista peruano José el Patrón Velázquez y un periodista argentino. No saben todo lo que sucedió. Se los cuenta Fernando Ebújiza luego de la publicidad y nos quedamos en vivo en el Facebook Live para leer sus comentarios. Quizá quien ya llegó con el bloque deportivo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Es Juliana? eso, Sí, sorprendente. De momento es una información que ha salido de la prensa argentina, más no de la AFA. Pero en todo caso ya se empezó a generar la polémica. Una nueva polémica. Acabamos de terminar con el tema de la definición del estadio y ahora no se sabe cuántas entradas le van a dar a la hinchada peruana. Hay 150.000 peruanos aproximadamente en Argentina, 500 es muy poco. Así es que revisemos el siguiente informe respecto a este tema. Atrás quedó el tema del escenario y definido que el Perú-Argentina se jugará en la Bombonera, ahora surgió otra controversia. Y es que resulta que la AFA estudia la posibilidad de poner solo 500 entradas a disposición de la hinchada peruana que asistirá al trascendental juego del próximo 5 de octubre. Esta información salió de un periodista de Radio La Red y ha generado gran preocupación en la fanaticada peruana debido a que existen más de 150.000 peruanos residentes en Argentina, por lo que los 500 boletos destinados para Perú resultan escasos. Según la fuente, la Federación Peruana de Fútbol le dio menos de 500 boletos cuando a la selección argentina le tocó ser visitante en Lima. Sin embargo, desde Videna han negado que se haya producido tal situación y aclararon que la Federación le dio a la AFA la cantidad de boletos solicitados sin ningún tipo de restricción. Las entradas para el Perú-Argentina aún no salieron a la venta y habrá tiempo para que ambas federaciones lleguen a acuerdos saludables que permitan una mayor presencia de peruanos en este partido clave por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. No cabe duda que la cosa está bastante tensa en la previa de este partido. Un periodista argentino perdió los papeles luego de que nuestro exmundialista José Velázquez asegurara que hay que cuidarse de su selección. Según el patrón, los argentinos intentarán arreglar con el árbitro. Acá dice, argentinos cochinos van a coimear al árbitro. No tengo las pruebas, ¿no? Por eso que no puede salir al aire. Pero han pasado tantos años ya. Esto viene de Argentina en el 78. ¿Sí? Donde necesitaban hacer 4, hicieron 6 goles. Clarito, ¿sí? Claro y conciso, y todo el mundo se dio cuenta que Camino salió a lesionar a Navarro antes de los 5 minutos. El campo empapado en agua, mojado, y nunca vimos una lluvia que caía. ¿Algún reconocimiento, José, para la cacería humana que hizo Reina con la complicidad del árbitro? Reina fue mandado específicamente a que no lo dejara jugar a Maradona. ¿Sí? Que fue ilegal totalmente, yo de acuerdo estoy. Dice que no hay que dejar arrimar argentinos al hotel, hay que llevar el propio cocinero, hay que tomar agua de la que lleve solamente Perú y hay que llevar alimentos peruanos. ¿Usted qué cree? ¿Que los argentinos somos capaces de envenenar a los jugadores peruanos? Claro, o sea, hasta tal extremo no creo que llegarían, ¿no? Claro. Pero sí para que estén descompuestos. Nosotros le podemos discutir a José Velázquez que él crea que el árbitro no se dio cuenta de lo de Reina y haya dejado a propósito lo de Camino. O los dos estuvieron mal o los dos estuvieron bien. Tipo que está ofendiendo la dignidad de todos los argentinos, diciendo que no van a... ¿Qué quiere defender a esto? Mi dignidad no lo ofende. La patada de Camino la estamos viendo con un sinfín de hace 20 minutos. ¿O no la viste? La patada de Camino. Pero vos estás viendo el contexto de lo que está pasando con este hombre. Pero mira... ¿Qué carajo estás diciendo vos, viejo? Pero mira que nos llamó, lo llamamos nosotros. Bueno, se puso tensa la cosa
Continúan las reacciones sobre el próximo encuentro entre Perú y Argentina. Los exmundialistas Mario Alberto Kempes y Julio César Uribe analizan lo que será el encuentro. La expectativa de la Argentina-Perú crece cada hora. Mario Alberto Kempes, campeón y goleador del albiceleste en el Mundial de 78, habló con Latina Deportes sobre el actual momento de su selección. De momento, en la clasificación la está pasando bastante complicada. Ahora ya no hay paciencia, ya todos son nervios, ya todo es desesperación. Y bueno, y eso no es bueno para el fútbol argentino, ni mucho menos. Kempes, protagonista del título mundial de Argentina en la cancha de River, piensa que ir a la Bombonera de Boca no influirá en el juego. Yo creo que las canchas no influyen. Argentina no está jugando bien y bueno, algo hay que echarle la culpa. En la cancha de River salimos campeones del mundo, así que no digamos que es una cancha que da mala suerte. Por su parte, Julio César Uribe sabe que la selección encontrará un ambiente complicado en Buenos Aires. A nosotros nos pasó y estoy seguro que a los jugadores de estos tiempos también les puede pasar, que todo lo que signifique obstáculos, adversidades, clima hostil, que lo canalicen. Además, Uribe recordó el partido de 1985 y espera que no se repitan situaciones como la agresión de Julián Camino a Franco Navarro. Cuando se habla de imparcialidad, el árbitro tenía que definitivamente haber expulsado a Camino. Y eso es un indicativo que podría suceder también ante una falta que estoy seguro no va a pasar a ese nivel. Porque hoy el tema de exposición, las cámaras, las sanciones es totalmente distinto y qué bueno que así sea. Bueno, va a haber todavía muchos días más para seguir hablando del Perú-Argentina. Tenemos los resultados de la Champions. Real Madrid le ganó 3-0 al Apoel Nicosia de Chipre con una buena actuación nuevamente de Cristiano Ronaldo, que va a comenzar anotando en el minuto 12. El pase largo y aparece ahí Cristiano Ronaldo para hacerla fácil y marcar el primer gol para Real Madrid. Esta es la fase de grupos donde ya los equipos comienzan a mostrar diferencias con los rivales que les va tocando, por lo menos en esta etapa. Segundo gol de Cristiano Ronaldo de penal sin complicaciones. 2-0 para Real Madrid y va a venir un golazo de Sergio Ramos. El centro es de Marcelo y ahí aparece Sergio Ramos, que es el central del equipo, para aparecer en ataque y marcar de una media chilena el tercer gol de Real Madrid. Quien también ganó y goleó es el Manchester City, que le ha ganado al equipo del peruano Renato Tapia, del Feyenoord de Holanda. Renato Tapia estuvo en la banca de suplentes, no tuvo ocasión de ingresar. Ya vimos el primero por intermedio de John Stones y luego aparece el Kun Agüero para marcar en el minuto 10 el 2-0. Y ahora va a aparecer el brasileño Gabriel de Jesús, que está teniendo una actuación importante en este Manchester City. Lleva 10 goles en la Champions League y también lleva marcado ya su segundo gol en la fase de grupos. Y el cuarto gol va a ser de John Stones para el triunfo del equipo del Manchester City por 2-0. El Comité Olímpico Internacional, reunido en Lima, decidió oficialmente que los Juegos Olímpicos del 2024 se realicen en París y los del 2028 en Los Ángeles. Los alcaldes de ambos países estuvieron presentes en esta reunión donde ya tenemos entonces la denominación y la determinación París 2024, Los Ángeles 2028. Caramba, está bien, adelantarse para que después no nos agarren Así desprevenidos. Gracias Fernando, y gracias a ustedes por vernos. Hasta mañana. Chao.